Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, en las brumas de la historia japonesa, se esconden figuras de inmenso poder y trágico destino. Mujeres que no fueron meras consortes, sino soberanas absolutas. Emperatrices que comandaron ejércitos, fundaron capitales y definieron el alma de una nación, solo para ser borradas u olvidadas por las crónicas escritas por hombres. Hoy, descorremos el velo de seda para revelar las historias de las emperatrices reinantes que forjaron el Japón antiguo. Prepárate para un viaje a un mundo de intriga palaciega, deber sagrado y poder femenino. En los albores de la historia japonesa, cuando la crónica se entrelaza con el mito, emerge una figura envuelta en misterio y poder: Himiko, la reina chamán. Las primeras menciones de Japón en textos históricos provienen de China, específicamente de las crónicas de los Tres Reinos, que describen una tierra llamada Wa, dividida en más de 100 reinos. Tras décadas de guerra civil, los jefes tribales tomaron una decisión sin precedentes: unificar sus dominios bajo el mando de una mujer. Así, Himiko ascendió al trono del reino de Yamatai. Su poder no derivaba de la espada, sino de la magia y la adivinación. Descrita como una soberana soltera que se ocupaba de la magia y hechizaba al pueblo, Himiko vivía en una reclusión casi total. Se comunicaba con el mundo exterior a través de un único intermediario masculino, su hermano menor, quien transmitía sus edictos y administraba el Estado. Su palacio, fuertemente custodiado, era un centro espiritual donde, se decía, servía a los kami, los dioses del panteón sintoísta. A través de rituales y profecías, mantenía la armonía y aseguraba la prosperidad. En el año 238, envió una embajada a la corte de Wei en China, un movimiento diplomático maestro que le otorgó el título de Reina de Wa, amiga de Wei, y un sello de oro, legitimando su poder a nivel internacional. Su muerte desencadenó un nuevo período de caos. Un rey fue entronizado, pero el pueblo no lo aceptó, y la violencia estalló de nuevo. La paz solo se restauró cuando una joven pariente de Himiko, una niña de apenas 13 años llamada Iyo, fue colocada en el trono, demostrando el profundo arraigo que el liderazgo femenino y espiritual había echado en la tierra de Yamatai. Tras la era mítica de Himiko, la historia japonesa nos presenta otra figura femenina de poder colosal: la emperatriz Jingu. Aunque su existencia histórica es debatida por los académicos modernos, su leyenda, recogida en las crónicas del Nihon Shoki y el Kojiki, fue fundamental en la construcción de la identidad imperial. Jingu era la consorte del emperador Chuai. Según la leyenda, mientras su esposo planeaba una campaña contra la tribu Kumaso en el sur de Japón, Jingu fue poseída por un kami desconocido. A través de ella, la deidad reveló que existía una tierra de tesoros al oeste, la tierra de Silla, en la península de Corea, prometida a Japón por los dioses. El emperador Chuai, escéptico, desafió a la deidad y murió repentinamente poco después. Viuda y embarazada, Jingu no dudó. Asumió el control del Estado y del ejército, convirtiéndose en regente. Para no retrasar la campaña divina, realizó un ritual en el que ató una piedra a su cintura para posponer mágicamente el parto. Con una determinación inquebrantable, se vistió con armadura masculina y lideró personalmente la flota naval hacia Corea. La leyenda cuenta que los propios kami del mar guiaron sus barcos y que los reinos coreanos de Silla, Baekje y Goguryeo se rindieron sin oponer resistencia, sobrecogidos por el poder divino de su ejército.
Tras la victoria, regresó a Japón y dio a luz a un hijo, el futuro emperador Ojin, quien más tarde sería deificado como Hachiman, el dios de la guerra. Jingu gobernó como regente durante casi 70 años, un periodo de expansión y consolidación del poder de Yamato. Figura de transición entre el mito y la historia, Jingu encarna el arquetipo de la soberana guerrera, bendecida por los dioses y destinada a forjar el destino de una nación. Dejando atrás las brumas de la leyenda, entramos en el período Asuka, una era de transformaciones profundas, y en el centro de todo ello se encuentra la primera monarca femenina históricamente verificable de Japón, la emperatriz Suiko. Su ascenso al trono del Crisantemo en el año 593 no fue un simple accidente dinástico, sino el resultado de una violenta lucha de poder entre clanes. Tras el asesinato del emperador Sushun a manos del poderoso clan Soga, la corte se encontraba en una crisis profunda. Para evitar una guerra civil por la sucesión, la aristocracia eligió a Suiko, viuda del emperador Bidatsu y miembro del clan Soga por parte de madre. Su elección fue una solución de compromiso que trajo una estabilidad muy necesaria. Sin embargo, Suiko demostró ser mucho más que una figura ceremonial. Inteligente y devota budista, gobernó con una autoridad innegable durante 35 años. Su reinado se define por su brillante colaboración con su sobrino y regente, el príncipe Shotoku. Juntos, se embarcaron en un ambicioso programa de reformas para centralizar el Estado y modernizar Japón. Promulgaron la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político de inspiración budista y confuciana que sentó las bases de la burocracia imperial. Establecieron el sistema de rangos y gorros de la corte, organizando a la nobleza según el mérito y no solo el linaje. Además, Suiko fue una ferviente promotora del budismo, declarándolo religión de Estado y patrocinando la construcción de magníficos templos como el de Horyu-ji. Bajo su liderazgo, se reanudaron las embajadas a la China de la dinastía Sui, absorbiendo conocimientos, arte y tecnología que transformarían para siempre la cultura japonesa. Suiko no solo fue la primera emperatriz reinante, fue una estadista que sentó las bases del Estado japonés clásico, demostrando que el poder imperial no tenía género. El camino del poder imperial rara vez es pacífico, y pocos reinados ilustran esta verdad tan brutalmente como el de la emperatriz Kogyoku, la única mujer en la historia de Japón que ocupó el trono del Crisantemo, en 2 ocasiones distintas, bajo nombres diferentes. Su primer reinado comenzó en 642, en una corte dominada por la arrogancia del clan Soga. Soga no Emishi y su hijo, Iruka, actuaban con un poder casi absoluto, construyendo palacios y tumbas que rivalizaban con los del soberano, y colocando a sus familiares en puestos clave. La tensión era palpable. Kogyoku reinaba, pero los Soga gobernaban. Esta situación insostenible culminó en uno de los episodios más sangrientos de la historia de la corte, el incidente Ishii de 645. Mientras la emperatriz presidía una ceremonia en la que se recibían tributos de los 3 reinos de Corea, un grupo de conspiradores, liderados por el príncipe Naka no Oe, su propio hijo, y Nakatomi no Kamatari, llevaron a cabo un golpe de Estado. En presencia de una Kogyoku horrorizada, Soga no Iruka fue brutalmente asesinado a sus pies. El poder de los Soga se derrumbó en un solo día. Impactada y posiblemente comprometida por los acontecimientos, Kogyoku tomó la decisión sin precedentes de abdicar, cediendo el trono a su hermano, quien se convirtió en el emperador Kotoku, dando inicio a las cruciales reformas Taika. Sin embargo,
La historia de Kogyoku no había terminado. Tras la muerte de Kotoku en 654, y ante una nueva crisis de sucesión, fue llamada a gobernar una vez más, esta vez bajo el nombre de Emperatriz Saimei. Su segundo reinado fue ambicioso, marcado por masivos proyectos de construcción y una desastrosa campaña militar para ayudar al reino aliado de Baekje en Corea, que terminó en una aplastante derrota en la batalla de Baekgang. Fue durante esta campaña, lejos de la capital, donde murió, cerrando el telón de una vida definida por la intriga, la tragedia y el deber ineludible. La historia del crisantemo rara vez permite segundas oportunidades, pero el destino de la emperatriz Saimei fue una excepción extraordinaria. Habiendo reinado anteriormente como la emperatriz Kogyoku, abdicó tras el incidente Ishii, un golpe de estado que inició las reformas Taika. Sin embargo, tras la muerte de su hermano, el emperador Kotoku, el trono quedó vacante y la corte, reconociendo su experiencia y fuerte voluntad, la llamó de nuevo al poder. Así Kogyoku renació como Saimei, una soberana endurecida por la intriga y la pérdida. Su segundo reinado fue una era de ambición monumental y de una actividad casi febril. Ordenó la construcción de vastos proyectos de infraestructura, incluyendo canales y palacios extravagantes, demostrando el poder centralizado del Estado Yamato. Sin embargo, estas obras masivas exigían un alto costo en mano de obra y recursos, generando un profundo descontento entre el pueblo, que sufría bajo la carga de los impuestos y el trabajo forzado. Pero el acto que definiría su legado fue su respuesta a la crisis en la península coreana. Cuando el reino aliado de Baekje fue invadido por las fuerzas de Silla y la dinastía Tang de China, Saimei no dudó. En un acto sin precedentes para una soberana de su edad, preparó una masiva expedición militar y viajó personalmente con su flota y ejército hasta el norte de Kyushu para dirigir la campaña. Era una imagen de poder absoluto, la matriarca del imperio al frente de sus guerreros. Trágicamente, la emperatriz guerrera nunca vería el resultado de su audaz empresa. Falleció en su palacio temporal en Kyushu, antes de que la flota pudiera zarpar hacia Corea. Su muerte marcó el fin de una era y presagió el desastre de la batalla de Baekgang, donde la fuerza expedicionaria japonesa fue aniquilada, alterando para siempre el equilibrio de poder en Asia Oriental. Tras la turbulencia de los reinados anteriores, emergió una figura de una inteligencia y astucia política formidables, la emperatriz Hito. Hija del emperador Tenji y esposa del poderoso emperador Tenmu, Hito no fue una simple consorte, fue su socia en el poder, una mente estratégica que ayudó a consolidar la victoria de su marido en la guerra Jinshin. Cuando Tenmu murió, Hito no permitió que el poder se deslizara de sus manos. Asumió la regencia y luego el trono, no por ambición personal, sino por un deber dinástico: asegurar que su nieto, Mommu, heredara un imperio estable y centralizado. Su reinado se convirtió en el crisol donde se forjó la estructura administrativa del Japón antiguo. Fue la principal impulsora de la finalización e implementación del Código Asuka Kiyomihara, un conjunto de leyes administrativas y penales que sentaron las bases del sistema Ritsuryo. Este código no era solo un documento, era el plano para una burocracia meritocrática al estilo chino, un gobierno central que se extendía desde la capital hasta las provincias más lejanas. Para albergar este nuevo orden, Hito supervisó la construcción de Fujiwara-kyo, la primera capital de Japón diseñada meticulosamente sobre un plano de cuadrícula, imitando la grandeza de Chang'an, la capital Tang. Este no fue un simple traslado.
Fue una declaración de intenciones, un símbolo tangible del poder imperial y del orden cósmico. Hito gobernó con mano de hierro y una visión clara, llevando a cabo el primer censo sistemático del país para organizar la recaudación de impuestos y el reclutamiento. Una vez que su nieto alcanzó la mayoría de edad, abdicó, creando el precedente de la figura del soberano retirado, o Daijo Tenno, una posición desde la cual continuó ejerciendo una influencia considerable. Hito no solo gobernó, diseñó el Estado. El deber imperial a menudo surge de la tragedia. Cuando su hijo, el emperador Momu, murió prematuramente, la princesa Abe ascendió al trono como emperatriz Genmei. Su misión era clara: actuar como regente de su joven nieto, el futuro emperador Shomu, y salvaguardar la línea de sucesión. Sin embargo, su reinado se convertiría en mucho más que un simple interregno. Sería la era que daría a Japón su primera capital verdaderamente permanente y magnífica. Genmei comprendió que la capital de Fujiwara-kyo, a pesar de su diseño ordenado, ya no era suficiente para las crecientes ambiciones del imperio. En el año 710, tomó la audaz decisión de trasladar la corte a un nuevo emplazamiento al norte, en la llanura de Yamato. Este lugar se llamaría Heijo-kyo, la ciudad que la historia recordaría como Nara. El establecimiento de Nara no fue solo un cambio geográfico, fue el inicio de una edad de oro. La ciudad se convirtió en un vibrante centro de cultura, religión y comercio internacional, con la ruta de la seda terminando, en esencia, a sus puertas. Durante el reinado de Genmei, la cultura floreció de manera espectacular. Fue bajo su patrocinio que se completó el Kojiki, o Registro de Asuntos Antiguos, la primera crónica histórica oficial de Japón, que entrelazaba mitos de la creación con la genealogía divina de la línea imperial, legitimando su derecho a gobernar. Además, para facilitar el comercio y centralizar la economía, Genmei ordenó la acuñación de la primera moneda oficial de Japón, la Wadoka-ichin. Con la fundación de Nara, la creación de una historia nacional y el establecimiento de una economía monetaria, la emperatriz Genmei no solo consolidó el trabajo de sus predecesores, sino que sentó las bases de una identidad cultural japonesa que perduraría por siglos. Su reinado fue el amanecer de una era clásica. En un hecho sin precedentes en la historia japonesa, el trono pasó directamente de una emperatriz reinante a otra, de madre a hija. Cuando la emperatriz Genmei abdicó, fue su hija, la emperatriz Gensho, quien tomó el crisantemo. Este no fue un acto de ambición, sino de continuidad y deber. El heredero designado, el futuro emperador Shomu, era aún demasiado joven para gobernar, y Gensho asumió el papel de regente para asegurar una transición estable y proteger el legado de su familia. El reinado de Gensho no se caracterizó por revoluciones o conquistas, sino por una labor más sutil, pero igualmente crucial: la consolidación. Su era fue un periodo de refinamiento legislativo y cultural, construyendo sobre los sólidos cimientos que su madre y la emperatriz Hito habían establecido. Ella entendía que un imperio no solo se construye con ciudades y ejércitos, sino también con leyes y narrativas. Bajo su mandato, se completó la segunda gran crónica histórica de Japón, el Nihon Shoki, o Crónicas de Japón. A diferencia del Kojiki, esta obra estaba escrita en chino clásico, el lenguaje de la erudición en Asia Oriental, y presentaba la historia de Japón de una manera más formal y cronológica, destinada tanto a la posteridad como a las cortes extranjeras. Fue una declaración de la madurez cultural y política de Japón. En el ámbito legal,
Gensho supervisó la compilación y promulgación del Código Yoro, una revisión y expansión de los códigos legales anteriores que refinaría la estructura burocrática y el sistema de impuestos. Fue una gobernante dedicada y una mecenas de las artes y el budismo, asegurando que el florecimiento cultural de la era Nara continuara sin interrupción. Cumplió su deber a la perfección, gobernando sabiamente hasta que su sobrino tuvo la edad suficiente para asumir el poder. Gensho fue la guardiana del legado, la emperatriz que pulió las joyas del imperio. Tras la muerte de su padre, el emperador Shomu, la princesa Aibe ascendió al trono como emperatriz Koken. Su primer reinado estuvo marcado por una profunda devoción budista, una piedad que definiría su destino de formas inesperadas. La corte de Nara, un nido de intrigas y luchas de poder entre clanes aristocráticos como los Fujiwara, observaba cada uno de sus movimientos. Fue en este ambiente tenso donde un monje de origen humilde, llamado Dokio, comenzó su meteórico ascenso. Su oportunidad llegó cuando la madre de Koken, la emperatriz viuda Komio, cayó gravemente enferma. Dokio, conocido por sus habilidades como sanador y sus profundos conocimientos de los sutras, fue llamado a su lecho. Milagrosamente, la emperatriz viuda se recuperó, y Dokio se ganó la gratitud y la confianza incondicional de la emperatriz Koken. Pronto, el monje pasó de ser un simple clérigo a su consejero más cercano. Koken lo colmó de títulos y honores, otorgándole un poder sin precedentes que alarmó a la aristocracia. La relación entre la emperatriz devota y el carismático monje se convirtió en el escándalo de la corte. Los rumores se arremolinaban en los pasillos del palacio. ¿Era una conexión espiritual o algo más íntimo? Para la élite, liderada por el poderoso Fujiwara no Nakamaro, esta alianza era una afrenta al protocolo imperial y una amenaza directa a su influencia. Veían a Dokio no como un hombre santo, sino como una revista que manipulaba la fe de la emperatriz para sus propios fines. La tensión era palpable. El poder de Koken se fortalecía con el de Dokio, creando una peligrosa fractura en el corazón del imperio que estaba a punto de estallar. La creciente influencia de Dokio llevó a un inevitable enfrentamiento con el poder establecido. Tras una rebelión fallida liderada por Fujiwara no Nakamaro, la emperatriz Koken, quien había abdicado brevemente, regresó al trono con una determinación de hierro, adoptando el nuevo nombre de emperatriz Shotoku. Su segundo reinado fue, en esencia, un gobierno conjunto con Dokio, a quien elevó al rango de primer ministro y sacerdote principal. Sin embargo, la ambición del monje no conocía límites. El punto de quiebre llegó con el infame incidente del oráculo de Usa. Dokio anunció que una deidad en el santuario de Usa le había revelado un oráculo. Si Dokio era nombrado emperador, la paz reinaría en Japón. La corte quedó paralizada. Era un intento descarado de romper la línea sucesoria imperial, algo impensable. La aristocracia, aunque aterrorizada, encontró un héroe en Wake no Kiyomaro, un funcionario de alto rango. Shotoku lo envió a Usa para confirmar el oráculo. Kiyomaro regresó con un mensaje desafiante. Desde el establecimiento de nuestro Estado, la distinción entre soberano y súbdito ha sido fija. Nunca ha habido un caso en que un súbdito se convierta en soberano. El trono del Sol Celestial debe ser sucedido por uno del linaje imperial. Enfurecida, la emperatriz exilió a Kiyomaro, pero el daño estaba hecho. La legitimidad de Dokio quedó destrozada. Poco después, en el año 770, la emperatriz Shotoku murió sin nombrar a un sucesor. El poder de Dokio se evaporó instantáneamente. La corte, liberada de su influencia, lo despojó de todos sus títulos
y lo exilió a un templo remoto, donde murió en la oscuridad. El escándalo había terminado, pero su eco cambiaría el curso de la historia imperial para siempre. La muerte de la emperatriz Shotoku y la caída de Dokyo marcaron un punto de inflexión fundamental en la historia de Japón. El escándalo fue tan profundo y la amenaza a la línea de sucesión tan real que la élite política tomó medidas drásticas para asegurar que algo así nunca volviera a ocurrir. La conclusión a la que llegaron fue simple y devastadora para el futuro del poder femenino. El problema no era solo un monje ambicioso, sino la propia existencia de una mujer en el trono del crisantemo. Durante casi 900 años después de Shotoku, ninguna mujer volvería a gobernar Japón como emperatriz reinante. Este no fue un cambio accidental, sino una decisión política deliberada. El primer paso fue físico y simbólico. La corte abandonó Nara, cuya capital estaba dominada por los influyentes y políticamente activos monasterios budistas que habían dado a Dokyo su base de poder. La capital se trasladó primero a Nagaoka-kyo y finalmente a Heian-kyo, la actual Kioto, iniciando una nueva era. Políticamente, los códigos de sucesión y las costumbres se modificaron sutilmente para favorecer exclusivamente a la línea masculina. Los consejeros imperiales y los clanes poderosos, especialmente los Fujiwara, argumentaron que una emperatriz era susceptible a ser influenciada por favoritos o consortes inapropiados, poniendo en peligro la sagrada línea de sangre imperial. La historia de Shotoku y Dokyo se convirtió en una advertencia, un relato utilizado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del poder soberano. La era de las grandes emperatrices que construyeron el Japón antiguo había llegado a un final abrupto y definitivo, dando paso a un nuevo modelo de poder donde la influencia femenina se ejercería de maneras muy diferentes. Con el traslado de la capital a Heian-kyo y la exclusión de las mujeres del trono, el poder imperial entró en una nueva fase dominada por un solo clan, los Fujiwara. Su método no era la fuerza bruta, sino una estrategia política brillante y paciente, conocida como política de matrimonio. En lugar de aspirar al trono ellos mismos, los Fujiwara se aseguraron de que su sangre corriera por las venas de quienes sí lo ocupaban. El plan era simple pero efectivo: casar a sus hijas con los emperadores. Cuando una hija Fujiwara daba a luz a un heredero varón, el clan se aseguraba de que ese niño fuera nombrado príncipe heredero. A la muerte o abdicación del emperador reinante, el joven nieto del patriarca Fujiwara ascendía al trono. Dado que el nuevo emperador era a menudo un niño, su abuelo Fujiwara era nombrado regente. Si el emperador llegaba a la edad adulta, su abuelo o tío Fujiwara simplemente cambiaba de título a canciller, manteniendo el control efectivo del gobierno. Las mujeres Fujiwara, las consortes y emperatrices, eran las piezas clave de este sistema. No eran soberanas, pero su poder era inmenso. Como madres de los futuros emperadores, ejercían una influencia considerable sobre sus hijos y sobre la corte. Sus salones privados se convirtieron en centros de la vibrante cultura Heian, patrocinando a poetas, artistas y escritoras como Murasaki Shikibu, autora de La historia de Genji. Figuras como Fujiwara no Shoshi, consorte del emperador Ichijo, eran famosas por su inteligencia, educación y mecenazgo cultural. Su poder no era el poder absoluto de una emperatriz reinante, sino una autoridad indirecta, ejercida desde detrás de las pantallas de seda de los aposentos de las mujeres, asegurando la gloria y el dominio de su familia durante más de 2 siglos. En el corazón del período Heian, una era de refinamiento estético sin precedentes, la corte imperial no era solo un centro de poder político, sino un crisol de cultura.
y en su epicentro se encontraba la emperatriz Shoshi, hija del formidable regente Fujiwara no Michinaga. Más que una consorte imperial, Shoshi fue una arquitecta cultural, una mecenas cuyo legado definiría la literatura japonesa para siempre. Al casarse con el emperador Ichijo, su corte se convirtió en un salón literario de élite, un espacio donde el talento femenino podía florecer bajo su protección. Shoshi, consciente del poder blando que representaba la cultura, se rodeó de las mentes más brillantes de su tiempo. Su dama de compañía más célebre fue una mujer que el mundo conocería como Murasaki Shikibu. Fue en el ambiente estimulante y competitivo de la corte de Shoshi donde Murasaki escribió La historia de Genji, considerada la primera novela del mundo. La emperatriz no solo le proporcionó el tiempo y los recursos, como el costoso papel y la tinta, sino también la inspiración y la audiencia para su obra monumental. Pero Murasaki no estaba sola. Otras poetas y escritoras notables, como Izumi Shikibu y Akazome Emon, también formaron parte de su séquito, creando un círculo de creatividad que rivalizaba directamente con el de la otra emperatriz, Teishi. La influencia de Shoshi fue sutil pero inmensa. A través de su patrocinio, demostró que el poder de una emperatriz no se medía únicamente en herederos varones o alianzas políticas, sino también en la capacidad de moldear el alma cultural de una nación, dejando una huella indeleble en la historia a través del arte y las letras. La vida de una mujer en la corte imperial Heian era una paradoja de poder y reclusión, una existencia dentro de una jaula dorada. Si bien su estatus era el más alto del país, su libertad personal era prácticamente inexistente, gobernada por un protocolo asfixiante. Su mundo estaba confinado a los aposentos de las mujeres del palacio, un laberinto de pasillos de madera y salas separadas por biombos de papel y persianas de bambú, conocidas como sudare. Rara vez veían el rostro de un hombre que no fuera su pariente más cercano o el emperador. Las conversaciones a menudo se llevaban a cabo a través de estas persianas, manteniendo una distancia física y simbólica. Su vestimenta era otra forma de restricción. El junihitoe, o túnica de 12 capas, era una obra de arte andante, con combinaciones de colores que debían reflejar las estaciones y la poesía. Sin embargo, su peso, que podía superar los 20 kilogramos, hacía que el movimiento fuera lento y deliberado, limitando sus actividades a pasatiempos sedentarios. La educación de una dama imperial no se centraba en la política o la administración, sino en el refinamiento estético. Se esperaba que dominaran la caligrafía, la composición de poesía waka, la música, especialmente el koto, y el arte de mezclar incienso. Estas habilidades no eran meros pasatiempos, sino herramientas esenciales para la comunicación y la expresión en un entorno donde la palabra directa era a menudo mal vista. Cada gesto, cada verso escrito, cada nota tocada, estaba cargado de significado y sujeto al escrutinio de toda la corte. Eran símbolos vivientes del poder y la cultura imperial, pero pagaban el precio con su autonomía. Antes de la ascendencia de Shoshi, el corazón del emperador Ichijo pertenecía a otra mujer, la brillante y carismática emperatriz Teishi, también conocida como Sadako. Su historia es una de las más trágicas de la corte Heian, un relato de amor, intriga política y una caída devastadora. Teishi, hija de Fujiwara no Michitaka, disfrutaba de un estatus inigualable como la consorte favorita del emperador. Su salón era un centro de ingenio y cultura, inmortalizado por su talentosa dama de compañía, Sei Shonagon, en el libro de la almohada. Sin embargo, su felicidad era frágil, dependiente del poder de su familia. La tragedia golpeó cuando su padre murió, y su ambicioso tío, Fujiwara no Michinaga,
padre de Shoshi, maniobró para tomar el control del clan. Los hermanos de Teishi fueron acusados de sacrilegio y exiliados, y con la caída de su familia, la posición de Teishi se derrumbó. Humillada y desconsolada, se vio obligada a abandonar la corte y tomar los votos de monja. Pero el amor del emperador Ichijo por ella no disminuyó. En un acto sin precedentes que desafiaba el protocolo, la trajo de vuelta al palacio. Esto creó una situación insostenible. Japón tenía 2 emperatrices al mismo tiempo, Teishi y la recién nombrada Shoshi. Para Teishi, este periodo estuvo marcado por la tristeza y la constante humillación, viviendo a la sombra del creciente poder de su rival. Su vida, que una vez fue el epítome del éxito y la felicidad en la corte, terminó en tragedia. Murió a los 24 años durante el parto, un final sombrío para una de las figuras más luminosas y desafortunadas de la historia imperial japonesa. Más allá de los muros del Palacio Imperial de Heian-kyo, existía otra esfera de poder femenino, una de naturaleza puramente espiritual, el de la alta sacerdotisa de Ise, la Sayo. Este era uno de los roles más sagrados y prestigiosos que una mujer de la familia imperial podía ocupar. La Sayo era siempre una princesa soltera, una hija o pariente cercana del emperador reinante, elegida para servir como intermediaria entre la corte y la deidad más importante del panteón sintoísta, la diosa del sol Amaterasu, de quien la familia imperial reclamaba descendencia directa. El santuario de Ise era, y sigue siendo, el lugar más sagrado de Japón. La vida de la Sayo era una de devoción y pureza ritual. Tras ser elegida, a menudo mediante adivinación, emprendía un largo y solemne viaje desde la capital hasta su residencia cerca del santuario, el Saiku. Allí vivía en un aislamiento relativo, dedicando sus días a ceremonias y oraciones por el bienestar del emperador y de la nación. Su existencia estaba completamente separada de las intrigas políticas de la corte. No podía casarse, y su servicio solo terminaba con la muerte o abdicación del emperador que la había nombrado. En ese momento, era liberada de sus votos y podía regresar a la capital, a menudo para casarse. Este rol, si bien la apartaba de la línea de sucesión y de las alianzas matrimoniales, le otorgaba una inmensa autoridad espiritual. La Sayo no era una emperatriz, pero su conexión directa con los dioses la convertía en un pilar fundamental sobre el que descansaba la legitimidad divina del propio trono imperial. A medida que el poder se consolidaba en clanes cortesanos como los Fujiwara, el papel de la mujer imperial se transformó sutilmente. La soberanía directa dio paso a una forma de poder más indirecta, pero igualmente crucial: el poder a través del útero. El matrimonio político se convirtió en la herramienta más afilada de la política japonesa. Las jóvenes princesas y damas de la nobleza eran criadas no para gobernar, sino para casarse estratégicamente, preferiblemente con un emperador o un príncipe heredero. Su valor no residía en su intelecto o su capacidad de liderazgo, sino en su fertilidad y en la lealtad de su clan de origen. Eran peones en un juego dinástico de altísimo riesgo, piezas de un ajedrez jugado por sus padres y hermanos. El protocolo imperial las envolvía en capas de seda y las aislaba detrás de biombos de papel de arroz, creando una jaula dorada de la que no había escapatoria. Su deber era uno y primordial: dar a luz a un heredero varón. Este niño no sería solo un hijo, sino el futuro emperador, un emperador cuya lealtad estaría asegurada al clan de su madre. La vida en el Kokyu, los aposentos de las mujeres del palacio, era un hervidero de rivalidad, celos y una presión psicológica inmensa. Emperatrices y consortes competían por el favor del emperador,
sabiendo que su estatus y el futuro de toda su familia dependían de su éxito en el lecho imperial. El sacrificio personal era absoluto. Los deseos, el amor y la autonomía eran lujos que no podían permitirse. Su cuerpo era un recipiente para la línea de sangre. Su vida, un servicio al poder de su clan. Ninguna historia encarna la cima del poder y la profundidad de la tragedia, como la de Taira no Tokuko, conocida por la posteridad como la emperatriz viuda Kenreimonin, hija del formidable Taira no Kiyomori, el hombre que controlaba Japón. Tokuko fue casada con el emperador Takakura y dio a luz al emperador Antoku. En ese momento, ella era la mujer más poderosa de la nación, la madre del sol viviente, el símbolo del dominio absoluto del clan Taira. Pero el poder de los Taira era un coloso con pies de barro. La guerra Genpei, un conflicto civil que desgarró el país, culminó en la legendaria batalla naval de Dan no Ura en 1185. Acorralados y enfrentando una aniquilación total, el destino de los Taira se selló en las aguas turbulentas. En un acto de desesperación y honor, la abuela de Antoku tomó al niño emperador de 8 años, junto con la espada sagrada, y se arrojó al mar, seguida por gran parte de la corte Taira. La propia Tokuko intentó seguir a su hijo a la muerte, pero fue rescatada contra su voluntad por los guerreros del clan Minamoto. Su supervivencia fue su castigo. Despojada de su título, su familia y su hijo, se convirtió en una monja budista. Pasó el resto de sus días en un convento aislado, un fantasma viviente de una era perdida, rezando por las almas de aquellos que perecieron en el mar, incluido el pequeño emperador que una vez sostuvo en sus brazos. Su vida es un eco sombrío de cómo el poder imperial, incluso en su apogeo, era frágil, y cómo el destino de una emperatriz estaba irrevocablemente atado a la fortuna de los hombres que la rodeaban. La historia, como bien sabemos, es escrita por los vencedores, y en el Japón antiguo, a medida que las estructuras de poder se solidificaban, los cronistas eran casi exclusivamente hombres de la corte con agendas muy específicas. El resultado fue una reescritura sutil pero persistente del papel de la mujer en el poder. Las primeras y poderosas emperatrices reinantes como Suiko, Koken o Gensho, que gobernaron por derecho propio, fueron gradualmente presentadas en los textos oficiales como excepciones, como soluciones temporales a crisis de sucesión, en lugar de como una norma aceptada. A medida que la influencia del confucianismo crecía, con su estricta jerarquía patriarcal, la idea de una mujer en el trono del crisantemo se volvió cada vez más anómala. Las crónicas oficiales, como el Nihon Shoki y sus sucesores, comenzaron a enfatizar las virtudes femeninas apropiadas: la piedad, la modestia, la obediencia y la capacidad de producir herederos. El poder político real que ejercían, sus intrigas, sus alianzas y su mecenazgo cultural, fue minimizado o atribuido a sus consejeros masculinos. Incluso el inmenso poder de las consortes Fujiwara se enmarcaba en el contexto del poder de su clan, no como una agencia personal. Este proceso de borrado no fue necesariamente una conspiración consciente, sino el resultado de una visión del mundo que simplemente no podía concebir a las mujeres como actores políticos independientes. Su legado fue enterrado bajo capas de reverencia filial y piedad filial, ocultando a las estrategas, diplomáticas y líderes que realmente fueron. La historia se convirtió en su historia, la de los hombres, y las emperatrices quedaron relegadas a notas a pie de página bellamente adornadas, desde la chamánica reina Himiko, envuelta en el misterio de los albores de la historia, hasta las soberanas que forjaron un estado unificado.
desde las consortes que convirtieron la corte Heian en un faro de la cultura mundial, hasta las trágicas figuras que presenciaron el fin de sus mundos. La historia de Japón está indeleblemente marcada por sus mujeres imperiales. Durante siglos, sus historias fueron contadas a través de un filtro patriarcal, sus voces silenciadas y su poder minimizado. Pero hoy, estamos redescubriendo su verdadero legado. Los historiadores modernos, reexaminando textos antiguos, analizando diarios privados como el de Murasaki Shikibu y excavando los túmulos de las primeras reinas, están reconstruyendo una narrativa más completa y veraz. Ya no las vemos como meras guardianas del linaje o peones en juegos de poder masculinos. Las vemos como lo que fueron: arquitectas de la nación. Fueron legisladoras, comandantes, diplomáticas, mecenas de las artes y anclas espirituales del imperio. Sostuvieron el reino durante las crisis de sucesión, fomentaron el budismo, encargaron las primeras crónicas y definieron la estética que aún hoy asociamos con Japón. El sol naciente no solo fue levantado por emperadores y shogunes, fue nutrido, guiado y, en muchos momentos cruciales, gobernado por un sol naciente femenino. Al devolver a estas emperatrices, consortes y princesas su lugar legítimo en la historia, no solo corregimos un antiguo error, nos entendemos mejor a nosotros mismos y reconocemos que la grandeza de Japón fue construida tanto por sus madres como por sus padres. Su luz, una vez oscurecida, vuelve a brillar con fuerza,